Bien, hace un momento o hace unos días atrás subí un video donde este UPS botaba una alarma que necesitaba el reemplazo de baterías. En este caso, como les comenté, tiene dos baterías internas propio del UPS y adicional a ello tenemos un banco de baterías externas. Entonces, para reemplazarlo simplemente quitamos la carcasa y como pueden observar ya he cambiado el primer banco, que vendría a ser el ERBC1, que es lo que botaba acá la alarma. Pero se ha tomado la decisión que se va a cambiar todo el banco de baterías externas para llevar un mejor control. Así que cuando necesita reemplazo se cambie todo el juego de baterías externas. Entonces, para cambiar no vamos a necesitar apagar el UPS ni nada, vamos a hacer un trabajo en caliente, ¿no? Simplemente retiramos acá esta tapa y sale con facilidad. Y acá simplemente desconectamos, ¿no? Y jalamos de esta parte. Tienes que hacer un poco de fuerza porque sí tiene su peso. Entonces retiramos el banco y lo colocamos en nuevo. Entonces lo colocamos con cuidado en la misma posición y inmediatamente lo conectamos. Y el mismo proceso vas a hacer para el otro banco de batería. El mismo proceso se ha realizado para todo este banco de baterías. Entonces se ha cambiado todo el juego, se va a cambiar todo el juego para tener un mayor control, y automáticamente acá la alarma ya se ha borrado. El UPS lo ha detectado que ya las baterías están en buen estado. Bien, una vez ya instalado todas las baterías, ambos módulos, ¿no? En total hemos cambiado 4 módulos, ¿no? 4 bancos de baterías, cada una de ellas internamente son de 8 baterías. Bien, entonces una vez ya cambiado todo el juego de baterías externas, externas, porque acá también tenemos 2 que son internas, pero solamente hemos cambiado la parte externa. Bien, vamos a configurar, este es un paso muy importante, la fecha de instalación. ¿Para qué? De esta manera llevas un control, o el UPS mismo te avisa cuando necesita un reemplazo. Normalmente duran entre 4 a 5 años. Bien, entonces vamos a configurar, presionamos acá y nos vamos a la opción de configuración. En OK vamos a la opción de batería y acá está la fecha de instalación. Nos dice todas las RBC junio 2024. Bien, esto no lo vamos a tocar, vamos a pasar a la siguiente y nos dice fecha de instalación del RBC interna, se refiere a la que tiene adentro. Tampoco eso no se ha cambiado, no lo podemos manipular. Entonces vamos a la siguiente opción, nos dice fecha de instalación batería RBC1, se refiere a lo que lo cambiamos acá. Esto sí lo hemos cambiado, por lo tanto vamos a cambiar la fecha de instalación, vamos a poner la fecha de hoy. Entonces presionamos OK y vemos que se marca acá junio, entonces vamos a llevarle a esta enero. OK, a ver, enero. Bien, entonces una vez ya tenemos seleccionado el mes, le damos en OK y acá lo vamos a llevar obviamente hasta el 2026. Guardamos OK y vamos a la siguiente opción. RBC2 también hemos cambiado, RBC2, ¿no? Y una vez más en OK y le llevamos hasta enero. Enero, OK, pasamos al año 2026 y OK. Entonces ya tenemos actualizada la fecha, ¿no? Enero 2026, RBC2 y RBC1. Bien, vamos deslizando. Acá nos dice notificación de reemplazo antes de 183 días. No es ahí, no lo manejamos nada. Bien, entonces batería interna no lo manejamos nada.
RBC1 sí hasta en enero 2026, que es la fecha de instalación, y RBC2 también enero 2026. Y de esta manera ya quedaría operativo. Acá le damos simplemente escape y regresamos a la pantalla principal. Bien, eso sería todo con respecto a este video tutorial.